Sentí que ¿Me escucharon todos bien? ¿No? sentí como que me caía, como cuando te da la bendición y el descanso del Espíritu, sí. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te Santo tocó. me tocó. Bendito sea el Señor. Vamos a dar un aplauso al Rey. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo sentí una alegría inmensa, se me presentó a mí el demonio y todos los tierratenientes que había de política me sacaron una 410 hectáreas de campo y ahora me la están entregando. Esa alegría siento. No me quedan palabras de lo contento que estoy y que me devolvió la vida también, porque tuve un cáncer y salí a flote. Estoy caminando cuando estaba con una sola pierna, estoy con las dos piernas naturales, estoy de vuelta. Eso quiero agradecer a Dios y a toda la iglesia que nos acompaña. Bendito sea el Señor. Gracias. ¿Cuántas sanidades que hay? Gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Alguien más? Yo pedí por la conversión de mi hija y por la salud de mi hija. Y sentí en el corazón que estaba convertida y que estaba sana. Así que lo sentí en el corazón y lo declaro y sé que voy a venir a dar testimonio de eso. Amén. Que los cumplas feliz. Bueno, él es un joven aguerrido. El Señor ha tocado su corazón. También, bueno, toda su familia lo está acompañando. Y le damos gracias a Dios por tu vida, Nico. Feliz cumpleaños. El lunes cumplió. ¿Cuántos cumpliste? 22. 22. Qué grande que es. Vamos a recibirlo con un aplauso. Bueno, él tiene un testimonio hermoso. Contanos un poco, Brian. Él es parte del grupo de jóvenes, pero hace bastante que no está acá en Rosario. Bueno, mi nombre es Brian y hace tiempo, 1 año y 6 meses, que estuve en las drogas, muy metido, estaba muerto en vida. No podía salir solo, entonces busqué a alguien que me ayude y hice un tratamiento, todo cristiano, también católico. Y ahí fue cuando verdaderamente tuve el encuentro con Dios. Y hoy soy una persona nueva, gracias a Dios, y soy un milagro viviente de Dios porque estaba muerto en vida, no sabía qué era vivir bien, no sabía qué era amar, no sabía sentir un abrazo de nadie. Hoy soy un milagro de Dios y hoy estoy presente acá por Dios y por las oraciones de cada uno de ustedes que siempre rezaron por mí, siempre los tuve en mis oraciones. Así que nada, estoy muy nervioso. Buenas noches. Bueno, antes de arrancar vamos a pedirle en esta noche en especial que el Espíritu Santo use cada una de mis palabras, que Dios habite en mi corazón para que no sea yo y que seas vos, Padre Santo, Padre bendito, que pueda proclamar tu Evangelio para llevar tu palabra a las naciones, Señor. Te doy gracias por este hermoso regalo, por este privilegio, por llamarme hija tuya. Gracias, Señor, bendito Rey. Gracias. Y bueno, el Señor me daba la palabra de Ezequiel 36. Esperen que voy a poner para ver mejor. Ahí está. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Es palabra de Dios. Muchas veces venimos con un corazón endurecido por lo que nos pasó en nuestras vidas. Tratamos de no demostrar tanto lo que sentimos para no ser débiles frente a otras personas y frente a situaciones difíciles que nos toca vivir. Pero acá el Señor nos dice que nos va a cambiar el corazón que tenemos y nos va a dar uno de carne, uno lleno del Espíritu, que el Espíritu de Dios va a estar en nosotros, que no vamos a ser más nosotros, que va a ser Él en nosotros. Pero ¿cómo conseguimos esa presencia de Dios en nuestras vidas? Con el tiempo de oración. Yo no podría estar parada acá si Dios un día no me hubiera llamado y no me hubiera cambiado mi vida, mi forma de pensar, mi forma de hablar. Yo les quería invitar y decir que todo es posible para Dios, pero depende mucho de nosotros, de cómo sea nuestra oración frente a Él. Tiene que ser de corazón, con un corazón sincero, y creer que esta palabra que el Señor hoy me dio, de que acá dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice el Señor. No vamos a ser nosotros, va a ser Él en nosotros. Pero debemos de morir a nuestras debilidades, a las cosas que a veces nos sentimos tentados por hacer o a nuestro carácter o a nuestra forma de hablar. Porque hoy puedo estar acá adelante hablándoles a ustedes, pero mi carácter, mis palabras eran muy despectivas antes, hasta que un día el Señor me llamó a su presencia y me llamó acá, en esta iglesia católica, porque en ese momento yo, antes de conocer al Señor, era atea y no creía en Dios, no creía en la Virgen, no creía en nada. Pero sí tenía un papá que oraba. Y yo lo trataba de loco a él. Y le decía que cómo podía orar si él estaba hablando solo, no había nadie. ¿Cómo podía ser que él estuviera orando? Si Dios existiera no nos pasaría todo lo que nos pasa, le decía, porque pasábamos cosas, ellos se habían separado, mis padres, y estábamos pasando cosas muy feas. Él tenía que trabajar y yo estaba todo el día sola, así que no podía ni hablar de la palabra, ni hablar del Espíritu Santo, ni de nada, porque yo tenía el corazón de piedra. Hasta que un día el Señor cambió ese corazón de piedra por un corazón lleno del Espíritu Santo. Pero primero tuve que morir a mi mala manera de hablar, a las debilidades que tenía. Apenas empezaba la adolescencia, tenía 14 años, era muy chica y con un montón de debilidades, sin Dios, con muchas heridas, con las mujeres especialmente. Y el día que Dios me llamó fue el día de la Virgen y yo ahí sentí un llamado del Señor, porque yo que tenía tantas heridas con las mujeres, Él me llama justo el día de la Virgen de las Mercedes. Tuve que trabajar mucho y no podía entender esto del Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo si no lo veo? No existe, pero sí. Cuando uno empieza a tener intimidad con el Señor, a orar cuando nadie te ve, Dios obra de manera sobrenatural. Esto que decía René, que tenemos que declarar la palabra en nuestras vidas, en nuestra familia. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que te pasó ayer. Lo importante es que busques todos los días de tu vida la presencia del Espíritu Santo. Nosotros, hoy estoy casada, mi esposo quedó en casa, pero también sirviendo a Dios los dos,
conforme lo que, o sea, tengo más de lo que podía anhelar mi corazón, pero gracias a muchísimo esfuerzo y cambiando día a día. Bueno, otra de las palabras que también me daba el Señor, y esta fue muy fuerte para mí, Ezequiel 37. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Acá Ezequiel es llamado por el Señor y lo hace caminar por un valle de huesos secos. Y yo me acordaba, cuando yo vine a los pies de Cristo, que yo tenía mi vida totalmente destruida. Ni me imaginaba poder tener una casa, un trabajo, bueno, trabajo sí, porque trabajaba 12 horas diarias, pero un trabajo digno, un trabajo lindo que me guste a mí. Me parecía que no me lo merecía. Y acá, no sé cómo ando del tiempo para leer la palabra. Bien. Vamos a leer la palabra. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle y en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo te pregunto, lo que está sintiendo tu corazón, ¿vos crees que Dios lo puede revertir? Si eso que tanto anhelas, ¿vos creés que Dios lo puede hacer? Muchas veces dudamos o vemos que nuestras oraciones no son escuchadas. Y pasa el tiempo, y vemos que está ahí. Pero cuando uno hace la oración y entra en esto de llamar al Espíritu Santo, de clamar la presencia de Dios, de postrarse enfrente del sagrario, de estar horas, minutos en la presencia de Dios, también, Dios envía ejército de santos ángeles para acudir a nuestra oración. Pero también existe el enemigo que va a enviar gente para que demoremos en conseguir la bendición. ¿Y qué pasa? Si no perseveramos en la oración y no se lo entregamos a Él, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero también tenemos que saber que aunque hoy nuestros ojos carnales no vean, saber que ya está hecho, porque el Señor habita en cada uno de ustedes y en mí, porque Él derramó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. ¿Y cómo no va a querer Él darnos más de lo que nosotros pedimos, si Él es todo amor? Pero a veces nuestra incredulidad hace que demoremos la bendición. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ocurre esto? Al principio yo tenía, a pesar de todas esas cosas que yo les conté, mi actual esposo era evangélico. Entonces lloraba y le decía: María, toca el corazón, y pasaba el tiempo. Éramos novios y un sacerdote me decía: tantos chicos para orar, vas a orar por este que es evangélico. Pero Dios había puesto eso en mi corazón y yo tenía la seguridad de que Dios en algún momento iba a tocar su corazón. ¿Y qué pasaba? Cuando yo salía de la oración, me venían esos pensamientos malos. Pero mira, todo el tiempo que pasó y todavía no está acá. Pero mira, todo el tiempo que pasó y cada vez está más allá. Que se iba a todos lados, se iba. Toda reunión que tenía, allá se iba. Pero ¿qué pasaba? El Señor
trabajaba en su corazón, porque cuando esos pensamientos venían a mi mente, yo no me ponía a hablar con esos pensamientos, los reprendía y los echaba fuera. Te vas en el nombre de Jesús, le decía esos pensamientos, porque yo ya se lo entregué a Jesús. Andá a reclamarle al Rey de Reyes. A mí no me reclame, yo soy servidora de Él, nada más. Yo acá estoy para servirle en la tierra al Dios que vive. Si tenés pensamientos, si tenés algo malo que decir, andá a Él. Porque Charlie, que es mi esposo, está a los pies de Cristo. Él está trabajando con Él, con esa seguridad. Yo no veía nada, Él seguía igual. Pero Dios veía mi confianza, como la de Ezequiel, cuando lo lleva al desierto, a caminar en los huesos secos. Él veía con sus ojos carnales los huesos secos. ¿Pero qué le dijo acá adelante? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice a estos huesos, haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán, pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Es palabra de Dios. ¿Qué pasaba? Él confió y profetizó. Tenés que profetizar. Esto que decía René, cuando te vengan los pensamientos malos, tenés que rechazarlo. Y cuando vos necesites algo, tenés que declarar la palabra. Buscá. Hoy en día tenemos internet, tenemos Google, que podemos poner la palabra y nos salta 1.000.000 de palabras. ¿Cuál es tu dificultad? No pongas, quiero salir, no, simple. Y agárrate de esa palabra. Yo en aquel momento decía que el Señor era mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí estaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenía miedos, porque también tenía miedo. Nada temeré, porque Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me va a faltar. En verdes praderas Él me hará descansar. Cuando estaba muy agobiada, por tanto que trabajaba, porque trabajaba muchísimas horas, entonces yo declaraba palabra, buscaba en la palabra, iba al sagrario y ahí me postraba. No tengo nada para decirte, pero vos conocés mi corazón, acá estoy. Y empezaba a declarar la palabra. Con el problema, no me fijaba en el problema, pero al problema le decía lo grande que es mi Dios, y como Ezequiel profetizaba, que acá dice, Yahvé, tú lo sabes. Yahvé, tú sabes cuál es el problema de cada una de estas personas que vinieron hoy aquí, y yo sé, en el nombre de Jesús, que van a salir de acá empoderados con la fuerza del Espíritu Santo para clamar al Rey de Reyes que abra los cielos. Porque, hermanos, vamos a establecer el reino de Dios acá en la tierra cuando empecemos a clavar rodillas y a declarar que el Espíritu Santo habita en nosotros. Nada es imposible para aquel que cree en un Dios todopoderoso. Bendito Rey. Gracias, Señor. Bendito. El Espíritu Santo está en mí y yo en Él. Aunque no te salgan palabras, el Espíritu Santo está en mí y yo en Él. Como decía en Ezequiel 36, pondré dentro de ustedes. No dice ni arriba, ni al costado, ni adelante. Dentro, en mi corazón, habita el Rey de Reyes. ¿Cómo voy a dudar si el que creó el cielo y la tierra me dice que el Espíritu de Él está en mí? Todo es posible. Tengo que ocuparme. ¿Y cómo me ocupo? Sirviéndolo. Acá estoy, Señor.
Todos conocemos un vecino, una vecina, un papá, una mamá. Todos tenemos a alguien por quien interceder y declarar palabra de fe. Si nosotros no declaramos palabra de fe, no van a ocurrir los milagros, porque Dios necesita nuestra fe. Sin nuestra fe Él no va a poder obrar. Dios cambió un montón de cosas en mi vida, pero necesitó de mi fe. Y muchas veces me llamaron loca. Y muchas veces dijeron, pobrecita, ¿dónde terminó? Y hoy, mucha gente de esa que me decía, pobrecita, ¿dónde terminó? Me llama para decirme que les ayude a orar, les ayude a conocer la palabra. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos encerrados en casa mirando el problema, no vamos a poder decir, el Espíritu de Dios habita en mí. Y vamos a estar siempre en el mismo lugar. Pero hoy vinimos cada uno de nosotros porque fuimos invitados por Dios. Dios nos trajo hasta acá. Dios nos regaló esta noche para nosotros. Porque esta noche vamos a establecer el cielo en nuestras vidas, en nuestra familia. Toda nuestra familia va a servir al Rey de Reyes. Toda nuestra descendencia va a conocer la palabra del Señor. Porque nada es imposible para Él, nada. Bendito Rey, gracias. Si caminamos con la fuerza del Espíritu Santo, vamos a saber tomar decisiones correctas. No vamos a dudar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar esa seguridad. Aunque el mundo nos diga no, aunque todos opinen lo contrario a nosotros vamos a tener la seguridad que viene de lo alto. Pero tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Y como lo tenemos, yo los invito a que prueben 1 hora, todos los días, esta oración. Espíritu Santo habita en mí. El Espíritu Santo de Dios en mí y yo en Él. El Espíritu Santo de Dios en mí y yo en Él. ¿En quién? En Dios, Todopoderoso. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos pedir si tenemos al Dios vivo acá en medio nuestro? Después, otra cosita que se me venía en la oración. En el silencio Dios nos inunda con su Espíritu Santo. Muchas veces no hace falta tantas palabras y tanto decir y decir y decir. Me duele esto, mira mi hijo, mira. Solo en la presencia, solo en su presencia. Es como cuando uno se pone en el sol y queda con la marca de la remera, del pantalón. Estar en la presencia de Dios en silencio es lo mismo. Dios te va moldeando. Somos como barros en las manos del Señor. Pero necesitamos ser dóciles a la palabra de Dios y empezar a buscar en la palabra, empezar a buscar y a creer que Dios habita en nosotros y que todo es posible. Hermanos, yo no sé qué dificultad tiene cada uno, pero yo sí sé que hay un Dios todopoderoso. Yo sí sé que si estás en depresión, Dios te saca, porque a mí me sacó. Que si tenés miedo, Dios te saca, porque a mí me sacó. Esto que decía René también, lo tomaba muy en el espíritu, porque en mi familia fue una familia de muchas adicciones, venimos con generaciones, con ataduras generacionales que eran muy fuertes, pero yo sé que de acá en adelante todas nuestras familias van a ser benditas por el Rey de Reyes, porque estamos acá para adorarlo y buscarlo en todo tiempo. Y cuando nos vayamos de acá, el enemigo, cuando nos vea arrodillados diciendo que el Espíritu de Dios habita en nosotros y nosotros en el Espíritu de Dios, va a huir. No va a tener nada más que hacer, ni con nuestra familia, ni con nuestra economía, ni con nuestros hijos, nada que hacer. Si hay alguien que tiene algún familiar que esté atado por algún vicio, ya empezá a declarar lo que es libre de toda atadura, porque Dios obra de manera sobrenatural. Tenemos muchísimos testimonios de cómo Dios sacó
de alcohol, de drogas, de vicios de juego, de un montón de cosas. Pero Dios quiere que seamos nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros, seamos testimonios de Él. Por eso esto me venía muchísimo en la oración, establecer el reino de Dios acá, con el Espíritu Santo de Él. Somos más que vencedores, porque vamos a caminar. Nosotros caminamos y en nosotros camina el Espíritu Santo. Como hizo Ezequiel, él sabía que él caminó. ¿Y qué tuvo que hacer? Declarar, profetizar palabra de Dios, declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible para Dios. Quiero que se vayan en esta noche convencidos de que vamos a venir la próxima vez al encuentro de Dios llenos del Espíritu Santo y tan deseosos de conquistar el reino de los cielos que vamos a invitar a alguien. Invitemos, hermanos, a quien sea, porque seguramente alguien está necesitando de nuestra voz y de nuestra invitación para que lo traigamos al reino de los cielos. No vaya a ser cosa que cuando estemos en la presencia de Dios nos reclame que hicimos vista ciega a aquel que necesitaba o callamos lo que hemos visto y oído. No debemos callar lo que hemos visto y oído en nuestras vidas para salvar a otra alma. Yo los invito a que vayan y prueben 1 hora, hagan el sacrificio porque vale la pena, porque Dios te va a restaurar de manera sobrenatural. Los cielos se van a abrir, las montañas se van a mover, porque la fe que Dios va a implantar en cada uno de nosotros va a ser sobrenatural. En el nombre de Jesús declaro que esta noche el fuego del Espíritu Santo va a ungirnos de manera tal que salgamos de este lugar llenos de la presencia de Dios, a conquistar esa tierra que aún no hemos conquistado. No me quería ir sin esta última promesa que el Señor me marcaba también. No sé yo cómo ando con el tiempo, no sé si estoy siendo bien. En Hechos 1:8, ya lo han leído, ya lo hemos visto en otras noches de oración también acá. Pero yo quería que nos quedemos con esto. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Les respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tiene autoridad para decidir. Vamos a detenernos un poquito acá. Esto cuando yo les decía lo de la oración, cuando a veces no es escuchada alguna oración, que vemos que pasa el tiempo y eso está ahí. No nos corresponde a nosotros ocuparnos de eso. A nosotros nos corresponde ocuparnos del reino, ocuparnos de clamar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso se va a encargar el Señor, porque ya está en los pies de Cristo. De eso se va a encargar Dios para hacer un milagro en el momento que Él crea oportuno, porque Él es el Dios soberano. Porque dice: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad de decidir. Tenemos que confiar que eso ya está hecho. No sabemos en qué tiempo, no sabemos cómo ni cuándo, pero sí sabemos y sí estamos convencidos de que va a ser así, de que la gloria de Dios se va a manifestar y se va a manifestar de manera sobrenatural para que el mundo sepa que Dios está vivo acá en medio nuestro. Y quiero seguir un poquito más y ya terminaríamos. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra.
esto que les decía, vamos a ser testigos de la obra de Dios que haga en el momento que Él disponga en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Pero debemos creer, confiar y estar ahí, firmes, mirando qué necesitan. ¿Qué necesita el vecino? ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué necesita nuestros padres? Para que la gloria de Dios se manifieste, el reino de Dios venga acá en la tierra. Necesitamos arder en el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a arder? Buscando la presencia del Rey de Reyes. Yo sé que para Dios nada es imposible y que si Dios esta noche me trajo acá es por pura gracia de Él. Yo apenas si podía hablar. Tartamudeaba cuando hablaba enfrente de la gente porque me daba vergüenza, me daba mucho miedo. Me daba vergüenza también cambiar de trabajo porque tenía tantos miedos que por eso trabajaba 12 horas. Les cuento un poquito para que sepan. Pero si Dios lo hizo en mí, me sacó de muchísimos lugares. Yo sé que también lo va a hacer en ustedes. Y yo sé que esta noche nos vamos a ir de este lugar llenos del Espíritu Santo y convencidos que aunque no veamos el milagro, sí sabemos que Dios está vivo en medio nuestro. Y sí vamos a seguir caminando, porque esto no ocurrió en mi vida de un día al otro. Pasaron muchos años, tuve muchas pruebas. Y en esas pruebas Dios moldeó mi carácter. Dios me fue trabajando en lo secreto, ahí donde nadie me veía, donde estábamos solo Él y yo. Él cambió mi llanto en danzas. Yo nunca más, frente a un problema, me encerré en mi habitación a llorar. Yo nunca más hice eso. Porque cuando tuve problemas, me postré ante el Rey de Reyes y clamé la presencia de Él. Porque sé que sola no puedo. Porque sé que con mis fuerzas no voy a ningún lado. Y que todo lo que conquisté fue por la gracia de Él. Porque cada oración que hice en lo secreto, Dios la contestó de manera sobrenatural. Porque me dio la gracia de casarme por la Iglesia Católica, en la capilla cerca de mi casa. Estuvo en todos los detalles. Hoy tengo una relación muy linda con toda mi familia, a pesar de que mis padres están separados. Tengo una relación muy linda. Me costó mucho llegar a mi familia, me costó mucho perdonar a mis padres, pero más me costaba morir a mi orgullo. Y le compartía hace un rato a mi hermana que hacía muchos años yo no asistía más al cumpleaños de la mujer de mi papá, que ellos hace muchísimos años que están divorciados, y ella me invitó al cumpleaños. Y ella cumple los años el 20 de junio, el día que el Señor me llama para que venga a proclamar la palabra y a declarar que el Espíritu Santo habita en ustedes. Era algo que yo anhelé por muchísimos años, porque siempre me sentí la abandonada. Y siempre decía, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, me aferré a la palabra, tú me tienes escrita en la palma de tus manos, porque yo sé que todo lo que conseguí fue por tu gracia y no por mi esfuerzo. Y yo sé que esta noche van a conseguir más de lo que ustedes pidan, porque no va a ser por su fuerza, sino por la gracia del Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes. Y si aún no ven el milagro, es porque no es el tiempo, pero ya declaren que ese tiempo viene y aplaudan al Rey de Reyes, porque el milagro es grande, es poderoso, el Señor se manifiesta con autoridad.